Proverbios capítulo 14. Es interesante que este proverbio se conecta con el Salmo 14, que es el Salmo de hoy. En este proverbio se toca y vamos a específicamente hablar de cuáles son las consecuencias de que la necedad esté o se haga presente en nuestra vida. Dice el versículo 3 que el necio tiene el orgullo en su vida. El orgullo es una estima excesiva hacia uno mismo o hacia alguna cosa que poseo. El versículo 7 habla de que no nos dará nada de provecho para aquella persona que se junta o se acopla con una persona necia. El versículo 8 dice que el necio no sabe lo que es tomar decisiones, y sobre todo decisiones que marquen una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. El versículo 9 habla de algo tremendo. Se burla el necio del plan de salvación. El Señor Jesús es el centro de la salvación. El necio no cree en la expiación que hay en el Cordero de Dios. Versículo 15. El necio no tiene filtro en la información que recibe. No tiene prudencia, no sabe cómo manejarla. Por lo tanto, si se le da una información muy íntima, muy personal, es muy probable que no la sepa cuidar. Dice el versículo 16 que el necio juega con el mal. El necio no ve el mal en su derredor. El necio acaricia lo perjudicial para él mismo. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a evitar la necedad? Es muy sencillo, mediante dos cosas. La Biblia dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría de Dios, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. ¿Cómo se llega a evitar la necedad en nuestra vida? Orando, pidiéndole a la fuente de la sabiduría que Él nos entregue, que nos regale, que nos obsequie la sabiduría que Él posee. Y en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo nos da el otro elemento. El primer elemento es la oración. Primeramente hablar con Dios, decirle: Señor, no quiero llegar a cometer los errores que comete un necio. Y es más, hay estudios científicos que muestran que la gente que lee la Biblia es más sabia o tiene la capacidad de tomar decisiones superlativamente más exitosas que las personas que no leen la Biblia. Y es interesante que la Biblia dice que para alcanzar la sabiduría y evitar la necedad, el primer paso es la oración. Y el segundo paso justamente es la lectura de la Biblia. En las páginas de la Biblia se encuentra el contenido para evitar tomar decisiones que nos hagan mal, tomar decisiones que nos lleven por caminos dañinos para nuestra vida personal y también compartida con nuestros seres amados. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, es la porción de la escritura que está hablando acerca de la sabiduría y los beneficios de la Biblia. Pero me quiero detener específicamente en el versículo 15. Dice: recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, que ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. Jesús, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, Jesús es nuestra sabiduría. Lo más importante de la sabiduría es que por medio de la escritura bíblica nosotros alcanzamos la restauración y la transformación de un ser tan pecador como soy yo. Cada ser humano que desea salir de esa situación, de esa condición en la que se encuentra, si desea salir del pozo de la necedad que estábamos todos inmersos, el Señor nos rescató y nos sacó de allí. Si usted quiere salir, usted puede hacerlo. Primeramente, comuníquese con Dios, hable con Él, pídale. Y segundo, abra la Biblia y leámosla juntos.
Que el Señor les bendiga y estén teniendo una hermosa tarde. Fuerte abrazo.